Huacas, entierros, tesoros que según la tradición están custodiados por presencias que no pertenecen del todo al mundo de los vivos. Los integrantes del proyecto son Santiago Villegas, maestro en arte dramático de la Universidad del Bosque, que hará sus veces de director y es el dramaturgo de la obra. Diego Castaño, asistente de dirección. José Martínez, productor general. El elenco conformado por Ferney Giraldo, Geraldine Doria, Leonel Muñoz y Juan Camilo Velázquez. Todos licenciados en arte dramático de la Universidad de Antioquia. Luego de la muerte de su madre, Martín regresa a la finca familiar para organizar la casa antes de venderla. En medio del duelo y el silencio de la casa vacía, comienza a tener sueños muy recurrentes con una mujer, quien le señala desde el patio de la casa un punto específico en la tierra. En Antioquia hay una antigua tradición alrededor de las huacas, entierros indígenas y también coloniales que según muchas historias campesinas están resguardadas por presencias espirituales. Y Martín, intrigado por estos sueños, comienza a sospechar que hay uno de estos entierros en su casa. La posibilidad de encontrar un tesoro despierta en su primo la urgencia económica, que lo convence para comenzar a cavar. Lo que al comienzo parecía una búsqueda improvisada termina por convertirse en una excavación obsesiva, lo que fractura la relación entre ambos. Mientras el primo ve en la huaca una promesa de riqueza, Martín ve algo diferente. Él ve a la mujer de sus sueños, Chaiña, quien empieza a aparecerse incluso en la vigilia. En medio del duelo por la muerte de su madre y también por una vida marcada por la soledad, Martín descubre en ella una compañía inesperada, pero también entiende que su presencia está ligada al entierro, lo que quiere decir que si el entierro es descubierto, Chaiña desaparece. Entonces Martín decide que su primo descubra dónde está la huaca y él se ofrece como sacrificio, lo que permitirá que el tesoro salga a la luz y que él se reúna con Chaiña más allá del mundo de los vivos. Lo que parecía una historia de una herencia familiar se convierte en un thriller psicológico con tintes sobrenaturales, donde cada decisión empuja a los personajes más cerca de algo que tal vez nunca debieron comenzar. Pero en el fondo La Ofrenda no es una historia solamente de una huaca, es también una obra que habla sobre la soledad contemporánea, sobre lo que ocurre cuando una persona se queda sola en una casa llena de recuerdos y comienza a enfrentarse a su realidad. Nace de un proceso de investigación-creación que desarrollamos gracias a la beca de dramaturgia Ciudad Cultural que fue otorgada por la Alcaldía de Río Negro en el año 2025. En ese proceso realizamos entrevistas con huaqueros, revisamos archivos históricos y recopilamos también relatos orales del territorio para entender un poco cómo estas historias han circulado durante muchas generaciones y cómo han construido esos imaginarios sobre la tierra, la riqueza y lo sobrenatural. La puesta en escena propone una experiencia muy íntima. Está pensada como una experiencia escénica para máximo 30 espectadores. La obra sucede en la sala de una casa antigua de Tapia en una finca de Río Negro, por lo que el público comparte el mismo espacio que los actores. No hay escenario ni distancia teatral. El espectador entra a la casa y se convierte en testigo directo de lo que ocurre allí. Esa cercanía transforma la experiencia. El público presencia las discusiones familiares, la excavación en el patio y la aparición de lo sobrenatural a pocos metros de distancia, escuchando los silencios, la respiración y el sonido de la tierra removiéndose. De esta manera, el espectador no es solo alguien que observa la historia, sino alguien que la acompaña. La obra plantea una pregunta que atraviesa toda la experiencia. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en ese lugar? La iluminación será principalmente luz doméstica, lámparas de casa, bombillos comunes. Solo en los momentos oníricos aparecerá una iluminación teatral que permita entrar en ese territorio de los sueños. La música es una parte esencial de La Ofrenda. Contaremos con un productor musical que se encargará de hacer el diseño sonoro y la musicalización de la obra en el estilo cinematográfico. Esto va a permitir amplificar y acentuar las sensaciones de la obra y la experiencia del público. Esta decisión no es solamente estética. En Río Negro en este momento no existe un teatro municipal, por lo que llevar esta obra a una casa rural se convierte en un gesto político. Llevar la obra de teatro donde sucede la vida cotidiana. Esta obra es una apuesta por la descentralización de la cultura, llevando el teatro a espacios no convencionales donde no existen infraestructuras teatrales permanentes. Este proyecto dialoga con el Plan Nacional del Teatro al reconocerlo como un espacio de encuentro entre arte, memoria y comunidad. Al desarrollarse en una casa rural y en un formato íntimo, la propuesta también busca descentralizar la experiencia teatral y ampliar el acceso a las artes escénicas en contextos donde no existían o no existen infraestructuras teatrales permanentes. La ofrenda contribuye a fortalecer las prácticas escénicas desde el territorio, activando voces, imaginarios y memorias culturales que hacen parte de la identidad paisa y de la identidad colombiana.